devoción y su manto protector. El día 7 de octubre del 2011 supuso un antes y un después para mí. Y gracias a ella he sentido el cariño de todos los aragoneses y quiero devolvérselo para que bendiga y proteja a todos los aragoneses en estas fiestas. Gracias. Gracias. Suerte. Muchas gracias. Bendición para España y para todos. Muchas gracias. Gracias. Voy a rezarte. Imágenes en directo desde el centro de la capital aragonesa. Acaban de ver ustedes al matador de toros Juan José Padilla, que ha sido, y ahí lo están viendo, uno de los primeros oferentes en llevarle flores a la Virgen. Hace 3 años, como él bien dice, volvió a nacer en Zaragoza. Fue el 7 de octubre del año 2011 cuando este hombre que están viendo sufrió una acogida que pudo costarle la vida. Hoy ha querido agradecerle que esta tarde pueda volver a torear en la Plaza de la Misericordia. Y ha querido hacerlo, como están viendo, con las cámaras de Aragón TV como testigo. En unos minutos, Juan José Padilla estará con nosotros en este programa que ahora comienza y que durante las próximas 5 horas va a llevar hasta sus hogares la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar. Sin duda alguna, la expresión más espectacular del ADN aragonés, de la identidad aragonesa. Es la edición número 56. Desde las 7:30 de la mañana, oferentes, grupos e individuales están en la calle, están dirigiéndose a la Virgen del Pilar, en una edición con muchas novedades. María José Cabrera, buenos días. Hola, muy buenos días. Novedades como, por ejemplo, quizá el tiempo, ¿no? El tiempo, yo creo que han sido tantas las rogativas, tantas las velas, tantas las visitas a la Virgen para que hoy, por lo menos durante el tiempo de la ofrenda, aunque ha llovido por la noche, pues el tiempo se mantuviera, que a estas alturas tenemos 16 grados, los cielos están despejados y vamos a seguir rogando para que la ofrenda transcurra con un tiempo agradable. Ayer nos decían que podíamos tener unos 25 grados de temperatura en las horas puntas del día y eso sin duda colabora a que el esfuerzo que realizan mayores, pequeños, señores con edad y niños con chupete que salen a la calle puedan disfrutar de una jornada en la que se mezclan devoción y tradición. Déjenme decirles también 2 cosas. Al empezar este programa hemos escuchado una fantástica jota en la voz de Jesús Gracia que nos ha cedido para el arranque de este programa su hija, Piedad Gracia. Y también sepan que disponen a través de Twitter de un hashtag en esta edición que es ofrenda ATV, para que todos aquellos que nos están viendo desde Aragón o también desde cualquier punto del planeta puedan enviarnos sus impresiones, sus emociones, sus sensaciones. Sí. Sí, porque hoy es un día de sensaciones, de sentimientos. La ofrenda de flores a la Virgen del Pilar es algo mucho más que un desfile multicolor de trajes típicos de Aragón o de otras comunidades y países. Es la plasmación de un sentimiento. Si no, no se pueden entender las largas esperas, los madrugones, los lloros de los más pequeños, la sensación de cansancio que se refleja en algunos rostros. Es un día, el día de la fiesta grande. Estamos viendo cómo ya la calle Alfonso está prácticamente llena de oferentes con, como les estamos contando, novedades importantes este año que vamos a ir viendo a lo largo de estas 5 horas de retransmisión. De nuevo seguimos viendo cómo el matador de toros Juan José Padilla, en este caso acompañado de su mujer y de su hija, están en esa parte superior del andamiaje sobre el que se colocan las flores y que, bueno, pues están recibiendo sin duda el cariño de todos los aragoneses y de los jardineros que en esos momentos colocan las flores en un día, como decimos, muy importante para el matador. Visiblemente emocionado. Muy emocionado, muy sí. Emocionado, sin duda. Vamos a ver también en primer lugar el recorrido, los distintos recorridos que en esta edición se van a poder hacer para llevar las flores. Ahí lo están viendo con salidas de Plaza Aragón. La línea roja es la que marca a los grupos que se desvían por el Coso y por la calle Alfonso. La línea azul es la novedad de este año, es el recorrido que realizarán los individuales. Con esto la organización lo que ha querido ha sido agilizar en alguna medida esta ofrenda de flores que, recordamos, el año pasado alcanzó 330.000 oferentes y casi 12 horas ininterrumpidas de ofrenda de flores. Se trata de agilizar ese desfile floral, ese desfile de trajes, como decíamos, de distintas partes de España y del mundo, y de conseguir
que el tiempo sea un poquito más corto, pero tengamos en cuenta que son 531 grupos los que se han inscrito, que son 35 más que el año pasado, y que de esos 531 inscritos, que son los que van a desfilar por la calle de Alfonso, 18 corresponden a representación extranjera. Vamos a ver también qué es lo que está ocurriendo en la calle en estos momentos. Tenemos una serie de redactores ubicados en distintos puntos. Estamos viendo a Blanca Escorihuela, que en estos momentos está en el punto de salida de esos grupos oferentes. Muy buenos días, y en este momento se incorpora a la ofrenda el grupo de la Cartuja Baja. Este lado izquierdo del Paseo Independencia, como bien decíais, es el reservado a los grupos, y para ellos es una de las principales novedades de este año. Es esta que os estoy mostrando. Este es el distintivo que ha elegido la UCI coronaria del Hospital Miguel Servet para distinguir a los miembros de su grupo, y es que todas las personas que participen como parte de un colectivo deberán ir identificadas. La forma de hacerlo es libre. El Ayuntamiento de Zaragoza ha dejado libertad. Este grupo ha elegido un corazón, pero veréis que muchos de los grupos participantes llevan pegatinas pegadas en distintas partes de su indumentaria. El objetivo, que los miembros de la organización puedan controlar si las personas que participan en la ofrenda se corresponden con el número de inscritos, y así conseguir que la ofrenda sea más ágil y evitar retrasos. Gracias Blanca, porque es verdad que son muchas las personas que se incorporan en los grupos después de haber cerrado el cupo, el número, con lo cual eso todavía ralentiza más el discurrir normal de la ofrenda de flores. Se continúa tejiendo ese manto. Están viendo ustedes como ya el manto propiamente dicho de la Virgen este año, por cierto, corresponde el color rojo, el color heráldico de la ciudad. Es cada 2 años se cambia el color. Los años pares es en color y los años impares en blanco. Eso es. Y con ese óvalo blanco diseñado fundamentalmente para que resalte cuando se coloque la Cruz de Lorena en torno a las 12 del mediodía. Les contábamos antes que otra de las novedades es esa calle Don Jaime, por donde hoy van a bajar los oferentes individuales en ese intento de agilizar la ofrenda. Allí está nuestro compañero Gorka Vallejo con la última hora. Y en la calle Don Jaime ya empiezan también a llegar los primeros oferentes individuales. Daniel. Hola, buenos días. Se arranca por aquí también con toda la familia unida. Sí, muy bien. Venimos todos de casetas, hermanos, hijos, nietos, habito familia, prácticamente. Toda la familia. Hemos madrugado mucho porque queríamos llegar así a esta hora, que estoy muy diáfano, muy libre. Alba. Y así aprovechar bien el día. Y Alba, la más cómoda de todos, ¿no? La más cómoda de todas. Va con su ramico, y es el segundo año que viene aquí a Zaragoza, a la ofrenda. Muy bien. Un orgullo para ti. Un orgullo, sí. Además se la pedía de miñetas. Lo que todas me comentaban es que hoy han tenido que buscar un nuevo complemento. Y decían, ¿cómo combino yo un paraguas? ¿Dónde estaba el paraguas? ¿Cómo combinas el paraguas esta mañana con el traje? ¿Cómo se hace? Vamos, que si no la Virgen no nos espera. ¿Cómo combinas esto? Pues hombre, un toque moderno para el traje. Necesario, ¿no? Sí. Mira, por aquí también tenemos más oferentes individuales. Que tú has venido sin paraguas hoy, ¿te la juegas? No, lo llevo aquí. Ah, en la cesta mágica. Hombre, por supuesto. Esto es como el baúl de la pique. ¿Qué llevas aquí, mujer? Pues de todo. De todo. Pide. Lo que pida. ¿Almuerzo? Almuerzo, sí. ¿Qué llevas para almorzar? Magdalenas. Pero yo las quiero ver. mantecados. Magdalenas, mantecados. ¿Echas por ti también? No. Eso ya implicaba madrugar más, ¿no? Exacto. Madrugar y trasnochar, no. ¿Y las flores? ¿Qué traemos? Aquí hay jamón, chorizo, queso, pan, vino. Que madrugar compensa, entonces. Totalmente. Sobre todo por ver a la Virgen. Daniel, bendito seas tú entre todas las mujeres, ¿eh? Sí, sí, así es. Me siento orgulloso de más mujeres guapas y el único hombre en este mundo. Hombre, y te van a dar de comer, ¿no? Sí, bueno, eso de comer, pero de momento la comida la llevan ellas, yo no llevo nada, yo solo llevo la dieta, esperemos que luego me llegue algo. Vamos hacia la Virgen a ver si luego aquí tú y yo podemos catar algo, ¿te parece? Sí, encantado. Bueno, pues era el discurrir de esa calle Don Jaime, como decimos, una de las novedades en esta ofrenda, edición número 56, desde el año 1958, que fue la primera vez que se organizó una ofrenda de forma estable por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, en un intento de agilizar pues una expresión del sentimiento aragonés que cada año va a más y que cada año concita
la presencia de más personas en las calles de la capital aragonesa. Bueno, más personas, hoy todos los medios de comunicación sin duda alguna nos volcamos, ¿no?, en poder contar al mundo lo que está pasando en Zaragoza, a los pies del templo mariano por excelencia. Pero en este quehacer de los compañeros de los medios, hoy por ejemplo publica Heraldo que en el año 1900 vinieron 12.000 forasteros, que es mucho, Sí. Que es mucho. Entonces hoy se espera que se supere la cifra de 330.000. En el escenario están viendo al grupo Singlar, es un grupo de Zaragoza, de folclore aragonés, que es el que va a estar a lo largo de toda la mañana poniendo música en aquellos momentos en los que no haya actuación de los grupos que vienen a ofrecer sus flores y también su folclore a la Virgen del Pilar, esa Virgen que, como ven, ya preside en esta imagen preciosa con el sol iluminando su corona en la Plaza del Pilar de Zaragoza, donde también se encuentra María de Miguel y desde el punto en el que va a estar muy pendiente de todo lo que ocurra allí en la plaza. María. Así es, este es el destino de miles de oferentes, cientos de miles de flores y de plegarias. Vienen de Aragón y vienen de muchos rincones del mundo y han comenzado a llegar, como decíais, cuando todavía era de noche en esta plaza. Una plaza que no se va a quedar vacía probablemente hasta que terminen las fiestas. Aquí va a haber gente todo el tiempo. La Virgen no se va a quedar sola. Este año va a estar más acompañada que nunca y se prevé que pueda estar en el récord, ese muestra de devoción que cada año es esta ofrenda del Pilar. Esta plaza va a haber muchas muestras de gratitud, muchas lágrimas, muchas sonrisas, muchas. Y también va a haber novedades. En esta plaza vamos a ver cómo, pues eso, la procesión o el discurrir de la corporación municipal cambia su recorrido. Es una novedad que tendremos que esperar hasta media mañana para ver cómo funciona, pero veremos que este año, en vez de dar toda la vuelta a la plaza, va a discurrir por la pared la pared de la basílica, y va directa. De esta forma esperamos se aligerará un poco esta ofrenda que, como decíamos, podría ser un récord. Gracias, María. Eso lo vamos a ver a lo largo de todo el día en una ofrenda de flores que acaba de comenzar, que comenzaba hace apenas hora y media, a las 7:30 de la mañana, y que tiene un desarrollo que nos llevará hasta las 7:30 o las 8 de esta tarde. Hay novedades, decíamos, están las gradas que veremos después, está el discurrir nuevo de la Corporación Municipal cuando sale a realizar la ofrenda floral. Se mantiene el concurso de indumentaria aragonesa, sabremos aquí con seguridad cómo va transcurriendo la selección a lo largo de la mañana, y hay una innovación que es el concurso también de canastillas y de flores que se presentan a la Virgen. Para elegir la canastilla o el ramo mejor preparado, se ha formado un jurado en el que está presente el jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zaragoza, también el presidente de Interflora, el presidente de la Asociación de Floristas de Aragón y en este caso una profesora de arte floral de Valencia. Tiene intención el Ayuntamiento de que cada año sea una representante, una profesora de arte floral de una comunidad, y en este caso el primer año corresponde a Valencia. No nos olvidemos que el origen de la ofrenda está precisamente en la Comunidad Valenciana. Así es, fue en el año 1957 cuando el entonces concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, Manuel Rodeles, Exacto. se marchó a Valencia. Lo hizo además con otro concejal catedrático y casado con una valenciana que era Antonio Beltrán, para ver lo que hacían allí en Valencia. Tomaron buena nota y el siguiente año, en 1958, salieron las primeras 2.000 personas. Fue una ofrenda que entonces duró 1 hora y media aproximadamente. Se llevaron unos 2.000 flores. Eran claveles que se compraron en Tortosa al precio de 50 pesetas la docena, y se hizo en el 58 esa primera ofrenda de flores a la Virgen de forma más o menos oficial. Yo creo que la elección precisamente de la profesora para formar parte de ese tribunal que va a juzgar, y es difícil, cuál es la canastilla mejor ornamentada y el ramo mejor confeccionado, pues ha sido una diferencia también al lugar de origen de una ofrenda multitudinaria. Ofrenda en la que, lo decíamos, se mezcla devoción, se mezcla tradición y se arraiga unas señas de identidad, que es el vestir el traje aragonés en sus distintas modalidades con la dignidad que merece. Vamos a recordar cuáles son esas normas de participación en esta ofrenda. El único requisito, la única condición indispensable para poder formar parte de la ofrenda es vestir un traje regional característico de cualquier provincia, región o incluso nación. Evidentemente vamos a ver muchos trajes
indumentaria aragonesa, pero también veremos a lo largo de esta retransmisión trajes de otras comunidades autónomas y de otros países. El horario, como decimos, es a las 7:30. Hay un orden establecido a través de un sorteo para que los grupos sepan a qué hora van a salir. Pueden actuar aquellos grupos que lo decidan, 80 que lo grupos hayan han pedido antes, son Sí. 80 en esta ocasión, y se invita, y todo el mundo lo hace, a llevar esas flores, que es una forma de agradecimiento y de saludo a la Virgen. Ahí están viendo a los jardineros del Ayuntamiento de Zaragoza cómo están colocando ese manto, que veremos a ver hasta dónde llega, pero se habla de entre 6 y 7 millones de flores cada año. Que llegan desde diferentes puntos. Lógicamente no se puede abastecer solamente con la producción española, y llegan desde Iberoamérica, desde Colombia, país invitado del que hablaremos en otro momento, país destacado en esta ofrenda desde 2014. Llegan desde Iberoamérica, desde Ecuador, desde Colombia, llegan hasta desde Kenia, y estamos viendo en este momento la calle Alfonso y los oferentes más chiquitujos, los más pequeños, que son los que más cómodamente van instalados y los que colaboran también a dar una vistosidad extraordinaria. Son familias enteras, como las que estamos viendo en este momento. Les contábamos que otra de las novedades este año es esa instalación de hasta 2.214 plazas para poder presenciar desde otro punto de vista mucho más cómodo la ofrenda de flores. Buena parte de estas plazas son un graderío que está colocado en la Plaza de España y también en el final de la calle, del Paseo de la Independencia, perdón. Allí está nuestra compañera Silvia, que nos cuenta la última hora. Más de 2.400 butacas situadas a lo largo de todo el Paseo Independencia y aquí en estas gradas donde nos encontramos en Plaza España. Los zaragozanos y los visitantes que hayan podido adquirir sus tickets pueden acercarse ya hasta aquí, como es el caso de esta madre y esta hija, que sois las primeras en llegar, aún es pronto. ¿Ha sido fácil conseguir los tickets? Muy fácil, sí, por Ibercaja. Por Ibercaja, sí. ¿A través de un cajero? Sí. ¿Las previsiones de lluvias hoy os dan miedito o venís preparadas? Venimos preparadas, pero hemos estado viendo todo el tiempo el parte meteorológico y han dicho que no iba a llover. Así que nada, pero que hubiera llovido un poco, pues hubiéramos venido, porque es que yo soy de aquí, pero mi hija vive en Washington y lleva muchos años ya sin venir a la ofrenda y a las fiestas. Desde Washington a ver cómodamente la ofrenda aquí sentadas, ¿te hace ilusión? Porque imagino que es algo de tu tierra que echarás de menos. Sí, muchísimo. Me encanta. ¿Hace cuánto que tenéis las entradas? Pues como 2 semanas, bueno, desde el día que les pusieron en venta. Yo fui antes de que todavía estuvieran en venta, pero al día siguiente me dijeron que les ponían en venta y las saqué con tiempo, sí. Bueno, pues es una novedad de este año, que les recordamos que los que no hayan podido conseguir sus tickets pueden hacerlo aquí in situ por un precio de 3 euros y les cambiarán su ticket por una pulsera como esta amarilla para que puedan pasar sin ningún problema, puedan salir cuando lo necesiten y puedan disfrutar de la novedad de este año de las gradas para ver cómodamente la ofrenda del Pilar. Muchas gracias, Silvia. Y veíamos cómo estaban esos operarios secando esas gradas. Recordamos que esta noche sí ha llovido en Zaragoza. En torno a las 4 de la mañana ha caído un importante chaparrón, sobre todo en los barrios en torno a la Plaza del Pilar. Pero en estos momentos luce el sol. Hay un cielo azul, luce el sol y eso hace que, bueno, pues veamos a ver si se superan todos los récords y si un año más son miles las personas que bajan a la Plaza del Pilar para depositar sus flores a la Virgen. Ya en el año 58, en el año de la primera ofrenda, ya se colocaron sillas en el recorrido. Ya hubo sillas desde la Plaza de los Sitios, que era donde comenzaba, donde se entregaban las flores, hasta la Plaza del Pilar. Bueno, eran las llamadas sillas de la caridad, que también se colocaban durante las procesiones de Semana Santa. Yo recuerdo el coso absolutamente cubierto con las sillas de tijera y se veía cómodamente la procesión, claro. Eso después desapareció y ahora estamos volviendo, ¿no? Bueno, y también hoy es inevitable, y además queremos hacerlo, adentrarnos en la Basílica para ver a nuestra Virgen, que es el origen de esta fiesta. Ahí la están viendo, es el camarín de la Virgen del Pilar en el interior de la Basílica, hoy más bonita que nunca y además con un manto que tiene un especial significado para el Cabildo. Es el manto más antiguo, data de 1762,
fue confeccionado por las Madres Capuchinas, está bordado en seda y oro y hoy es el día que lo luce en todo su esplendor. Es la Virgen del Pilar, es el origen de esta fiesta, es la Virgen de la Hispanidad y a ella volveremos a lo largo de toda la mañana porque es el origen y es la razón por la que miles de personas hoy han llegado a Zaragoza y se acercan a nuestra plaza. El dicho de que todos los caminos conducen al Pilar en Zaragoza hoy se hace más realidad que nunca, porque es cierto que hay grupos que incluso vienen andando desde localidades próximas de Zaragoza. Hasta el Pilar se va a llegar, se ha venido en tren, se viene andando, se va a venir a través del Ebro, es decir, hoy hay una confluencia hacia el templo mariano por excelencia que lejos de desaparecer con el tiempo, yo creo que trasciende incluso el sentido religioso de la convocatoria, que es lo primero que hay que tener. Hoy Zaragoza es un espejo de lo que supone la recuperación de la tradición y sin duda alguna la plasmación de una devoción hacia una Virgen que nunca está sola. Hoy se ha levantado a las 4 menos cuarto de la mañana, ha abierto el Pilar. Ha sido la más madrugadora de todas. Tenía que estar preparada para la misa de infantes que se celebra a las 4:30 y para recibir a todos aquellos cientos de personas que participan en el Rosario de la Aurora. Ahí está la imagen y la jota. La jota de Teruel, en estos momentos interpretada por el grupo Siglar de Zaragoza. Vamos a escuchar el sonido de la jota, tan importante siempre y tan especial hoy. Jota de Teruel, interpretada por el grupo Siglar, que durante toda la mañana va a estar en ese escenario a los pies de la Virgen, siempre y cuando no haya otro grupo que a lo largo de la ofrenda pida sitio, pida espacio, pida tiempo para también brindarle su folclore local, provincial, autonómico o incluso nacional a la Virgen. Continúa el desfile de oferentes, estamos viendo ya también imágenes de gente vestida de andaluza y estamos viendo una calle Alfonso completamente llena de oferentes. Ahí están viendo esa imagen, ese río de oferentes con una única dirección, la Virgen del Pilar. Y vamos a ver también quién ha sido el primer grupo que esta mañana se ha dirigido a entregar sus flores a la Virgen. Ellos son los primeros, la Asociación de Padres Claret del Colegio María Inmaculada de Zaragoza. Quique viene encabezándonos y comentan que para ellos es un orgullo, ¿verdad? Es un honor poder abrir el acto central de las fiestas del Pilar. Y bueno, es la primera vez que pasamos como primeros, así que para nosotros es un orgullo el representar a tantísimas familias y a esta hermosura de familias que tenemos aquí detrás, ¿no? Isabel me comentaba también que para ella ha sido muy emocionante venir aquí los primeros. Cuando sortearon, cuando os dijeron que erais los primeros, ¿qué se te pasó por la cabeza? Hombre, pues que casi todos los años nos ha tocado hacia el final y este año, pues fíjate, un orgullo. Por fin. Por fin. ¿A qué hora nos hemos levantado para estar aquí? A las 6. Bueno. ¿A las 6? ¿Todo el mundo se ha levantado a las 6 o alguien se ha levantado más a...? 5:30. ¿5:30? Sí, 5:30. ¿Pero 5:30 para qué tan pronto? Porque hay mucho sueño luego y te tienes que arreglar y todo. ¿Y el moño? El moño, bueno, eso cuesta todavía más, todavía peor. Bien vestida de baturra, como tiene que ser, ¿no? Pero aquí no todo el mundo va vestido de baturra, ¿verdad? Porque aquí, ¿de qué nos hemos vestido? De aldeanas, del País Vasco. ¿Del País Vasco? ¿Habéis venido andando desde allí hasta ahora o no? Sí, no, hemos venido corriendo, ¿no? Sí. No, vivimos aquí, lo que pasa que a nosotros nos gusta vestirnos de allí, que se nos vea también que la gente de fuera de Zaragoza nos gusta la Virgen del Pilar y llevar las flores a la Virgen. ¿Y el traje cómo es? El traje es de aldeana, el típico de aldeana de Bilbao.
¿Y el tuyo es diferente? Soy campesina. Allí hacen distintos trajes, entonces les hay con chalecos y es distinto. Lo que pasa es que el típico de allí, de toda la vida, el que conoce todo el mundo, es el de aldeana. Pero todo el mundo, con todos los trajes, con una única meta, ¿no? ¿Cuál es nuestro fin hoy? Llevar las flores a la Virgen. Pues venga, vamos a por ello. Bueno, pues están viendo País Vasco, Cantabria, que enseguida los veremos también, Asturias, todas las comunidades autónomas representadas en este mapa mundi en el que hoy se convierte Zaragoza y que tienen, como escuchábamos a nuestro compañero, un único objetivo, que es la Virgen del Pilar y ese manto rojo en esta ocasión, ese manto que ya se está tejiendo con esos claveles. Este año van a ser claveles rojos los que poco a poco vayan cosiendo con esas puntadas hechas de pétalos los jardineros del Ayuntamiento de Zaragoza. Vamos a escuchar a las sensaciones y emociones de muchos de los grupos que hoy están pendientes de llevar sus flores, y vemos a Blanca, que está con Cantabria. Así es, Fernando. Estamos con una pequeña representación de Cantabria. Alberto, llegan ustedes de Santander. De Santander, sí, somos una pequeña representación de coros y danzas de Santander que participaremos esta tarde en el festival en la Plaza del Pilar. Traen su folclore, traen esas panderetas, esa música y también vestimenta de las distintas zonas de su región. Exactamente, venimos vestidos de diferentes zonas de Cantabria. Por ejemplo, está el traje de la falda verde, que es el traje de romería de la zona centro de Cantabria. Tenemos el blanco, que es de la parte oriental de Cantabria. Tenemos el negro que es de la zona de Liébana. El marrón, que es de la parte de Campó, de la zona de Reynosa. Vemos el de mi compañera y yo, que somos de la zona de Trasmiera. Por ahí atrás tenemos una sardinera santanderina, una nodriza pasiega, un cabuérnigo, otra pasiega, otro traje de romería, otra pasiega y una cabuérniga. Es decir, que en 30 personas que conforman esta representación tenemos un abanico en el que podemos ver toda la riqueza de Cantabria. Toda la vestimenta de todo Cantabria hemos traído. ¿Es la primera vez que participan en esta ofrenda? Sí, es la primera vez, pero ya hace años que teníamos ganas de participar y este año, gracias a Raíces de Aragón, nos han invitado y nos hemos dicho que sí. Y vemos que lo que no puede faltar son esos claveles rojos, con esperanza de que quizá lleguen al manto de la Virgen. Sí, por supuesto. Alberto, pues muchísimas gracias. ¿A qué hora les toca acceder? Pues nos habían dicho que a las 9:15, 9:30, pero bueno, aquí estamos con un poquito de retraso, una media hora. Un poco de retraso, sí. Pero la espera es llevadera. Sí, totalmente. Y más con esta música que nos llega desde Cantabria. Muchísimas gracias y que disfruten de esta primera participación en la ofrenda de flores. A vosotros, muchas gracias. Bueno, esto es una muestra de que la uniformidad del traje regional no existe. Es una comunidad como la de Cantabria en la que hemos contado prácticamente 10 muestras según las comarcas o según las zonas. Ocurre exactamente igual en Aragón. No tiene nada que ver el traje de Hecho o de Ansó con el traje de Teruel, por ejemplo. Y estamos viendo también, María José, otra de las novedades, lo veíamos hace un segundo, son esos escenarios que se han colocado en el recorrido Paseo Independencia para que aquellos grupos que lo desean puedan, ahí lo están viendo, puedan mostrar su folclore sin interrumpir el normal desarrollo de la ofrenda. Les recordamos que tienen un hashtag en el que pueden mandarnos sus impresiones, lo tienen en pantalla, es Ofrenda de Flores ATV, y les agradecemos muchísimo los mensajes que estamos recibiendo. Nos escribe Sandra Carcas desde Bratislava, en Eslovaquia. Nos dice que nos está viendo y que agradece mucho la imagen que está llegando, e incluso nos envía una foto de su casa en la que se la ve viendo la televisión, viendo a través de internet la ofrenda de flores. Muchísimas gracias. Es nuestra intención llevar esta emoción del Día del Pilar no solo a Aragón, por supuesto que sí, sino también al resto del planeta, porque hoy es un día muy importante en general para todos los católicos y especialmente para aquellos aragoneses que un día como hoy están fuera de casa. Estamos en la plaza, ahora en la calle de Alfonso, que hoy es una de las calles, ustedes saben, con mayor raigambre en Zaragoza, pero que el Día del Pilar cambia su fisonomía completamente. Es un auténtico desfile. Y como curiosidad, ahora estamos de nuevo en la Plaza del Pilar, diremos que la recuperación de la calle Don Jaime supone, además de agilizar el desfile de la ofrenda, supone también la recuperación de una de las calles más importantes
más importantes de la ciudad: calle de Alfonso, calle Don Jaime y la Plaza del Pilar.